Empezamos, como se decía en la convocatoria, la idea de hoy es hablar de la Argentina frente a una encrucijada, la política, las instituciones y el régimen democrático desafiados por la crisis que erosiona la legitimidad de la República. Y contamos entonces con Carlos Gervasoni y Vicente Palermo, que en realidad va a presentar un artículo de Armando Caro Figueroa denominado Argentina, otra vez ante una gran crisis. También debo decir que pedimos a algunos socios, en este caso está Facundo Suárez Lastra, dirigentes de la oposición, según tengo contabilizado, bueno, había problemas porque muchos están en reunión de bloque o de la Cámara, por lo tanto no podían venir, pero les hemos pedido especialmente que nos ayuden porque la idea es sacar las conclusiones más claras que podamos acerca del rol de la oposición, cómo está la oposición hoy, cuáles son las perspectivas, que es una preocupación grande en nuestro club y en la sociedad, creo. Así que si les parece bien, entonces le damos la palabra a Carlos y luego daríamos, si les Al parece, revés, al revés. habla, Al revés. perdón. Habla Tito, luego habla Carlos y luego, si les parece, le damos prioridad a Facundo para que complete algunas de estas ideas desde un hombre, un alto dirigente de la oposición argentina. ¿Les parece bien? Largamos. Vamos, Tito. Bueno, sí, gracias. Bueno, la verdad es que esta es una experiencia, la primera vez en la vida que me toca eh, representar a un autor de un texto. Me parece una experiencia un tanto estrafalaria, aunque por otro lado es algo completamente normal. Y lo que quiero decir solamente es que para mí es muy grato y siento, es un honor, lo digo sin vueltas, hacer esa tarea en relación a un esfuerzo intelectual de Armando Caro Figueroa. Eh, bueno, yo me voy a limitar realmente, voy a tratar de limitarme a hablar del texto de él, que además, como supongo que todos lo han leído, es relativamente corto y si no pueden leer. Yo voy a tratar de hacer un poco de aproximación interpretativa, pero no voy a complementarlo con un análisis más personal ni nada por el estilo. No es el caso desde que a mí me invitaron a hacer esta presentación, ¿no? Bueno, ¿de qué habla el texto de Armando? Me parece que el texto de Armando habla de las crisis y los modos de respuesta de las fuerzas políticas, ¿no? Las formas de procesamiento del conflicto político en la Argentina. Ese es el tema, las crisis y el procesamiento del conflicto político. Eh, Sobre las crisis, lo que me parece digamos, él tiene, y esto es muy comprensible, una idea de recurrencia, ¿no? Una idea de que cada tanto la Argentina es conmovida por una crisis de origen político, de origen económico o internacional o lo que sea. Pero también me da por el tono un tanto sombrío que tiene, me da la impresión de que también, probablemente con razón, para él las crisis ya no sean para recurrir a una imagen que ustedes, los economistas presentes, me corregirán, pero que ya no es el clásico stop and go, ¿no? Donde, bueno, había un golpe económico y la política, digamos, la política económica, bueno, una vez absorbidos los costos podía llevar a la Argentina al mismo lugar o aún superior al previo, sino que tanto en el aspecto económico como en el aspecto político, las crisis
es decir, hasta ahora no es posible recuperar la recuperar el nivel anterior, algo así como un fenómeno de histéresis, ¿no? Es decir, que siempre nos dejan esas crisis un poco más abajo o mucho más abajo y desde ahí hay que intentar remontar y sí, se remonta un poco, pero no se llega ni siquiera al punto anterior, ¿no? De los modos de los modos de Muteen todos los... de los modos de procesamiento político, parece que lo que puedo hacer es procesamiento político. Apaguen los micrófonos todos, por favor, si no... Lo que puedo hacer. Hola. Ahora sí. Bueno. No, eso en relación a las crisis. Alicia, Ahora, respecto al procesamiento del conflicto político, ¿ustedes me escuchan 2 veces también? Sí, te escuchamos 2 veces, Tito. Me parece Hay que eco. Alicia, ahora que Alicia apagó su cerrá, teléfono, por favor, el Ya micrófono. cerró Graciela. ahí Alicia cerró su Ahí están micrófono. 2 dispositivos. Bueno, a ver. Ahora no, ¿no? Bueno. Ahora sí. Entonces, respecto al tema del procesamiento del conflicto político, yo creo que se puede, encontré un párrafo que me parece que antes de abordar prolijamente resume, y el párrafo dice así: desaparecido afortunadamente el partido militar, aunque no las expresiones de la derecha antidemocrática, el conflicto político argentino, que transcurre ante los sorprendidos ojos de muchos, amenaza con transformarse en otra gran crisis de dimensiones inéditas, protagonizada de un lado por una fuerza política que se maquilla para presentarse ahora como heredera del peronismo del 17 de octubre y de otro por las dispersas corrientes que adscriben al republicanismo y a la economía de mercado, sin lograr, dicho sea de paso, construir una coalición estable y programáticamente sólida. Bueno, esto es de él y me parece que resume más o menos la cuestión. O sea, él empieza aclarando una cosa importante, que es que en general los partidos que tienen un sistema político que más o menos funciona bien, exploran modos de cooperar ante las crisis. Y uno de esos modos es formar grandes coaliciones, que bueno, son conocidas sobre todo en sistemas parlamentarios, pero se enderezan hacia la cooperación política, ¿no? No al conflicto polarizado. Si uno lo piensa bien, esto, por ejemplo, podría haber sucedido en la Argentina en el periodo 73-74, pero evidentemente no sucedió, pero había condiciones, digamos, en términos de mirando los partidos muy de afuera, por arriba, uno podría decir, bueno, podrían haber cooperado, ¿sí? Pero evidentemente hubo una serie de razones más o menos obvias por las cuales esto no sucedió. Y me parece que también había empezado a suceder en la salida de la crisis del 2001, pero se cortó. Claramente eso no fue posible y se enderezó para un rumbo muy diferente, ¿no? Entonces, a mí me parece que en esencia el argumento de Armando, o esta parte del argumento, es que la impotencia del sistema político argentino para salir de las crisis y del modo más prudente, sensato, que es el de la vía acuerdista, es manifiesta, digamos. El sistema político argentino no consigue hacer eso, ¿no? Por el contrario, tiene esto, interpreto algunas cosas que quizás Armando me puede decir, no, yo eso no lo dije, o no, pero bueno, estoy interpretando. Por el contrario,
los actores políticos tienen una tendencia a usar las crisis, a usarlas en términos conflictivos, a usarlas en términos de, uno podría decir, vamos por todo, ¿no? Es decir, la crisis no es una oportunidad para la cooperación, sino más bien es una oportunidad, pero yo diría, ya no es eso, ya no es eso, pero fue muchas veces una oportunidad para eh, este, para acumular hegemónicamente, se podría decir, el poder y para entrar en un juego de, como dice él, patrias excluyentes, un término quizás el, el sintagma sea nuevo, pero esto de patrias y lo excluyente de esas patrias es una cosa largamente conocida por todos ustedes, ¿no? O sea, un juego de deslegitimación recíproca donde probablemente hay un actor que es el que deslegitima a partir de su acceso al Estado, y los otros sufren la deslegitimación y hacen lo que pueden, inclusive contestan también deslegitimando, diciendo, no, bueno, esto no, ¿no? Bueno, eso me parece que es más o menos eh, característico, ¿no? Entonces, me parece que, digamos, esos rasgos, ¿no? Digamos, incapacidad, por un lado, de cooperar y de tendencia no solamente a gobernar solo, sino tendencia a avanzar, digamos, ¿no? Tendencia a avanzar. ¿Qué pasa con esas características que a mí me parece que son bastante claras? Bueno, que tienen, entre otras cosas, un impacto institucional profundo. Tienen un impacto institucional, un impacto sobre el Estado, un impacto sobre las instituciones, en términos de manipulación, cooptación, predación, eh, en el borde a veces arrasamiento de las instituciones, y muchas veces más allá del borde, muchas veces más allá del borde, entrando en zonas de ilegalidad, ¿no? Entrando en zonas de ilegalidad. Todo ese conjunto de acciones que son básicamente parten de los gobiernos, eh, tienen una tendencia muy fuerte al deterioro del sistema, del sistema institucional. Y cuando se deteriora el sistema institucional, a la larga se deteriora. Bueno, consiguieron. Hola. Sí. Bueno, estoy diciendo que cuando se da un conjunto de acciones de deterioro del sistema institucional, no quiero dar ejemplos obvios, pero bueno, digo, por ejemplo, de los últimos 10 días, digamos, ¿no? El tratamiento en relación a los RAM, la ocupación, digamos, partidista y militante de las áreas que tienen que ver con ese problema tan grave que hay, no porque los RAM sean en sí mismos peligrosos, ¿no? Pero el problema ya es grave. El tema de las formas de represión en la provincia de Buenos Aires. Y el tema que se está diciendo cada vez más del adelantamiento de las elecciones. O sea, yo no le otorgo tanto crédito al asunto, no sé, Armando, pero no sé qué va a pasar. La verdad es que no sé. Pero, digamos, me parece que nadie puede afirmar a esta altura que no están pensando en adelantar las elecciones. Es decir, y adelantar las elecciones es inconstitucional. Está claro que es inconstitucional. Ahora, están maquinando algo que nace herido de ilegalidad, digamos, ¿no? Entonces es un problema. Bueno, entonces yo diría que
la causalidad que establece más o menos Armando es fundamentalmente iniciativas de gobierno que, como dice el párrafo que leí, conducen, ¿no? Amenazan con transformarse en una gran crisis. La causalidad es del gobierno a las instituciones que son manipuladas, manejadas, colonizadas, bueno, en una fusión pretendida, en una pretendida fusión. Es imposible lograrlo, me parece, salvo en un estado totalitario, pero si no, son intentos que fracasan, pero fracasan a un costo muy alto y con un peligro muy alto de transformarse en un cambio de régimen, o por lo menos un deterioro, una transformación del régimen por su propio deterioro, no necesariamente un cambio drástico, pero sí, digamos, uno no puede decir, bueno, la flor de la democracia para Armando, ¿no? Se puede marchitar o la pueden cortar de un tajo, digamos. Cortarla de un tajo obviamente es una cosa mucho más dramático, pero si se marchita también. Y esos avances digamos, que se dan con distintos propósitos, más o menos todos los sabemos, estarían llevándonos por esos pasos. Bueno, yo diría lo siguiente, que para ir cerrando, primero que la visión de Armando culmina un poco, no es que sea particularmente relevante esto que voy a decir, pero culmina en lo que nos pasa a todos hoy día, que estamos como turco en la neblina en cuanto a lo que puede ser y lo que hay que hacer, porque Armando termina diciendo, y bueno, sería bueno, deberían intentar, las fuerzas argentinas más representativas deberían intentar recrear el consenso institucional de 1994, ¿no? Bueno, hoy por hoy, ¿cómo se hace eso? O sea, está bien, macanudo, pero y lo otro es que a mí me parece que, como sea, Armando, el texto de Armando es sombrío. Yo lamentablemente lo comparto, me gustaría estar más en desacuerdo con él, pero es sombrío porque lo que él está diciendo es, miren, venimos hablando de la erosión de la democracia y ahí se ha publicado bastante en los últimos años sobre erosión de la democracia, bueno, muchos autores lo han hecho, pero lo que está pasando en la Argentina es un cambio cualitativo, es decir, el peligro no es el mismo que teníamos hace 2 años, hace 4, o no. Es un cambio cualitativo. Y ese cambio cualitativo no sabemos cómo, o sea, bueno, tenemos que rezar porque la verdad es que, o decir, bueno, no, pero lo que pasa es que con un presidente tan débil como Fernández, no van, y otras circunstancias que pueden tener que ver con la justicia, etcétera, van a tener dificultades para avanzar más allá. Sí, pero mientras tanto el bagaje institucional argentino se deteriora, bueno, mes tras mes. Entonces, ese sería, yo diría, uno de los aspectos que me parece que se distinguen. La hipótesis acerca de un cambio cualitativo en el problema democrático argentino, ¿no? Y lo otro es el énfasis que pone Armando en que las acciones gubernativas son las principales generadoras de este problema.
No se trata ni de la sociedad, ni de la economía, ni de los piqueteros, ni nada por el estilo, sino que la responsabilidad central está en las acciones gubernativas de los tres niveles, no del nivel nacional solamente. Y me parece que esto es importante, ¿no? Bueno, paro aquí y bueno, espero que Armando después me diga que... Muchas gracias, Tito. Entonces, vamos ahora a Carlos Gervasoni. Bueno, muchas gracias, Tito. Y Jorge, ¿se me escucha bien? Se escucha perfecto. Bárbaro. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Yo voy a hacer un diagnóstico de la situación de la oposición, con opiniones, con mis visiones, por supuesto, quizás equivocadas o discutibles. Es decir, con mucha sinceridad lo que veo, lo que diagnostico, ¿no? Quiero partir primero de un diagnóstico que puede ser obvio, pero que es muy importante lo que voy a decir y creo que quede muy claro de entrada, que es que la Argentina del 2023, post-2023, con el gobierno que ven, casi seguro va a fracasar ese gobierno. Lo quiero decir quizás con exageración, pero es muy difícil, como yo veo las cosas, que a un gobierno del 2023 le vaya bien. A si continuara, o a uno de la oposición si viniera, por motivos que voy a elaborar más adelante. Pero quisiera poner eso como premisa. Uno la podría discutir, pero yo el año pasado, después de que la oposición ganó las elecciones legislativas, escribimos unas columnitas breves en Seúl con alguna interpretación y yo dije esto, ¿no? Dije, estamos en un país, resumiendo, donde hay una fuerza política, que es el Frente de Todos, que no tiene ninguna solución a los problemas. Es la fuerza política que legitima los problemas económicos, sociales, la decadencia, el estancamiento. Para eso están. De nuevo, estoy exagerando un poco, por supuesto, pero básicamente es el partido de la Argentina poco productiva, de las provincias rentísticas, de los sindicatos y prebendarios y los empresarios del capitalismo amigo. Fundamentalmente es eso. Y el otro partido que tiene, la otra coalición que tiene la idea de una Argentina moderna, capitalista, integrada al mundo, productiva, no tiene recursos políticos para hacer las cosas, y algo de eso me parece que fue 2015-2019. Y además, el parte central de ese diagnóstico, que así terminaba el artículo, y lo recuerdo porque creo que va a volver a pasar en el 2023, es que hubo una idea que muchos tenían, y yo ciertamente compartía, y que fue equivocada, que es que cuando viniera un gobierno amigable con el capital iba a volver a bendecir estas tierras, como lo hizo en la década del 90, invirtiendo, innovando, etc. Y la tasa de inversión privada en la Argentina durante el gobierno de Macri fue casi igual que antes. ¿Por qué? ¿Cuál es mi interpretación? Que durante esos 4 años de políticas más razonables y un gobierno mucho más amigable con el capital no respondió. Mi interpretación es que el capital es inteligente y sabía que había muchas chances de que volvieran los otros. El que invirtió en la Argentina en esos años perdió, el que blanqueó plata perdió, el que hundió capital perdió, porque después vinieron los otros y vinieron a hacer lo que los otros hacen, que es expropiar riqueza de otros para redistribuir y mantener las cosas yendo un poquito más de tiempo hasta que esto me permita llegar a la siguiente elección. ¿No? Bueno, ahora estamos en un proceso de ese estilo. Este gobierno no tiene ninguna idea de desarrollo, ninguna idea de cómo sacar el país adelante, de cómo resolver los problemas. Las ideas que tiene más ahora básicamente es tomar el libreto de la oposición, ¿no? Ir a políticas razonables fiscales, monetarias, pero bueno, tarde, poco, mal, con muchísimos parches que van a durar un tiempo. La clave es si duran o no hasta las elecciones, ¿no? Y dejando bombas que van a explotar después del 2023, antes quizás o después, que ya sabemos, ¿no? Digo, estamos con alta inflación, déficit fiscal todavía altísimo, tarifas a los servicios públicos que siguen retrasadas, bomba de deuda en pesos, reservas del Banco Central raquíticas, salvo por los desembolsos del Banco Central, pagos pendientes de importaciones y utilidades que les van a llegar al gobierno que viene, o sea, una situación bastante clásica. Y, insisto,
en el 2023 el gobierno que llegue no va a poder convencer al capital de que esta vez llegamos, inviertan porque nos va a ir bien y vamos a ganar las elecciones de 2027 y van a tener un horizonte largo. No, no creo que eso pase. Es un diagnóstico muy, muy, muy pesimista el que estoy dando y creo que ese es el diagnóstico que la oposición debería tener. Entonces digo, no es saludable, me parece a mí, adoptar una visión optimista. Uno podría pensar que el optimismo es bueno, sí, pero creo que hoy no es bueno para la oposición adoptar una visión optimista. Es verdad que hay cosas que se pueden arreglar fácil, distorsiones obvias, parches que se pueden sacar de hoy para mañana, pero bueno, esas cosas se hicieron en el 2015 y aún así la economía tuvo muchísimas dificultades para recuperarse. Cuando vino la recuperación duró poco. Aún después de una elección de medio término en 2017, ganada muy bien por el gobierno, en el 2018 hubo una explosión macroeconómica que terminó básicamente con la posibilidad de la reelección de Cambiemos. No va a haber crédito, ni inversiones, ni viento de cola. Podría pasar, pero no creo que lo haya. Y estamos en un país dominado por corporaciones, no voy a decir nada nuevo, ¿no? Prebendas, kioscos, sectores privilegiados, del poder judicial a los regímenes especiales de jubilación, que en realidad son la mayoría, argentinos que se jubilan con mejores condiciones que los demás por quién sabe qué motivo, el régimen de Tierra del Fuego, los empleados de la Biblioteca del Congreso, provincias hipersubsidiadas por el federalismo fiscal argentino, sectores empresarios prebendarios del capitalismo amigo. Todo eso está muy, muy fuerte en la Argentina y en alguna medida metido dentro de Cambiemos también, ¿no? No hay que ser ¿cómo se llama? Excesivamente digamos, benévolo aún con las fuerzas con las que uno puede tener más simpatía, que es mi caso. No se me escapa que bueno, hay al interior de Cambiemos algunas de estas cosas que acabo de decir y que podrían tener protección de adentro de Cambiemos, ¿no? Entonces, esto me hace referencia a mí a un paper que yo leí hace mucho tiempo cuando estaba haciendo mi maestría en Stanford, que estábamos en plena época de reformas económicas del Consenso de Washington y se puso muy de moda un paper de Alesina y Dreisen, dos economistas, que se llamaba algo así como ¿por qué son postergadas las estabilizaciones? ¿No? Introducían el concepto de guerra, war of attrition, ¿no? Bueno, guerra de desgaste, donde uno decía, bueno, yo no quiero ser el que haga el esfuerzo de pagar más impuestos, de que me gasten menos en mí si soy recipiente de algún partida presupuestaria, etcétera, que el ajuste lo haga otro, ¿no? Y hoy, acordándome de eso, pensaba en el título del coloquio de IDEA, ¿no? Ahora dentro de poquito se coloquio de IDEA en Mar del Plata y se llama Ceder para crecer. No me parece excelente la frase, ¿no? Lo están diciendo los empresarios. La verdad que hay que... Hoy si nadie cede, vamos a seguir así hasta llegar a otro 89-2001, donde ahí sí dicen Alesina y Dreisen, los costos son tan altos para todos que todo el mundo está dispuesto a hacer, pero mientras la cosa no es tan grave, queremos pasarle los costos de la estabilización al otro, ¿no? Y ahí si escucharon alguna entrevista a Daniel Herrero, él dice, bueno, la verdad que los empresarios no estamos pidiendo reducción de impuestos, que por supuesto habría que reducir los impuestos porque son altísimos, distorsivos, son un desastre, son buena parte de la causa de la decadencia argentina, pero hoy no es el momento. Primero tenemos que ceder algo, nosotros vamos a ceder algo, que es que no vamos a pedir, y después cuando se crezca empezamos a... Bueno, entonces, a este diagnóstico estructural de un país paralizado frente a su decadencia, este estancamiento, decadencia de 70 años, hiperdecadencia de 50 años, no hay ningún país que le haya ido tan mal en el mundo como la Argentina, como pasó desde el 74 para acá la Argentina, en ninguna dimensión, salvo algún país que haya estado arrasado por alguna guerra civil en África, ¿no? No hay ningún país del mundo que tenga inflación, digamos, Venezuela, nosotros, Sudán, o sea, ¿no? País con un nivel de fracaso que yo quiero enfatizar, atronador, un país que estaba al frente de los indicadores sociales, económicos, de calidad de educación pública. Hoy competimos con Colombia y Perú en esas cosas, o sea, y tenemos mucha más inflación que esos países o que Bolivia, ¿no? Hoy Chile y Uruguay para la Argentina son paraísos comparativamente con países con los que nos comparábamos antes. Bueno, yo creo que tenemos que tener mucha conciencia en la liga en la que está hoy el país, y perdón si sueno muy pesimista, pero quiero que esto quede claro como parte del diagnóstico, ¿no? Y creo que tiene que ser carne en la oposición, ¿no?
Entonces, yo quería complementar este diagnóstico negativo del país con un diagnóstico de la política y en particular de la oposición. El año pasado, en la reunión social que tuvimos a fin de año en casa de Julio Dreisen, yo di una pequeña charla y hablé, no de la oposición en particular, pero dije que detrás del esquema bicoalicional que organiza la política argentina en los últimos años, en realidad había una enorme fragmentación, ¿no? Una fragmentación macro, tipo aparece siempre un Massa, un Labaña, un Milei por afuera del bicoalicionalismo. Fragmentación territorial, muchas provincias como Santiago del Estero, Misiones, Río Negro, Neuquén, Salta o Córdoba, que son gobernados por algo que están fuera del Frente de Todos o de Cambiemos, ¿no? Son fuerzas provinciales, aún en Córdoba, que formalmente es el peronismo, pero no es el peronismo del Frente de Todos, ¿no? Y como fuerzas de alguna forma independientes. Fragmentación intracoalicional, ¿no? Por supuesto, partidos al interior de Cambiemos, por ejemplo, PRO, UCR, Coalición Cívica, peronismo republicano, etcétera, al interior del Frente de Todos también. Y fragmentación intrapartidaria. Al interior de los partidos también hay bastante fragmentación, ¿no? Hoy en PRO, por ejemplo, hay me parece a mí, 4 candidatos presidenciales, ¿no? Patricia Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta, Mauricio Macri y María Eugenia Vidal. Creo que hay 4 con más o menos nivel de visibilidad, y hay unos cuantos más en el radicalismo, bueno. Y lo mismo en el Frente de Todos, o aún en los libertarios, que están bastante divididos entre ellos, ¿no? Así que esto creo que conviene tener al bicoalicionalismo como algo que sí, que está y que es importante desde ya en la política argentina, porque gobiernan esas coaliciones, pero hay muchas fuerzas centrífugas, ¿no? Entonces, lo primero que me pregunto un poco provocativamente es, ¿le conviene a la oposición ganar el año que viene? Si las cosas son tan difíciles, ¿no? Si las cosas son tan difíciles, ¿le conviene? Bueno, yo en una afirmación que podría ser leída como cínica, y lo voy a decir un poco en chiste, creo que no le conviene, pero creo que va a ganar. Yo voy a votarlo ciertamente y espero que ganen, pero va a ser muy difícil, ¿eh? Las cosas van a ser muy, muy difíciles. No quiero ser conspirativo ni leer el mundo con demasiados patrones, pero la verdad que el peronismo, el perder el poder al peronismo le sacó las papas del fuego muchas veces ya en la historia argentina, ¿no? Claramente en el 76, que un gobierno desastre, que iba en decadencia total y que después pagó el precio en el 83, ¿no? Pero creo que si ese gobierno hubiera terminado, el peronismo hubiera pagado mucho más los costos políticos y electorales del enorme fracaso que ese gobierno fue, en todo sentido, y que el golpe de alguna forma terminó siendo una especie de amnistía para el gran fracaso peronista de esa época. Y después le pasó algo parecido en el 99, cuando la convertibilidad iba a explotar con o sin de la Rúa, pero explotó con la Alianza. Cuando en el 2015 el país estaba absolutamente paralizado y con 80 desequilibrios, que los empezó a corregir Cambiemos con el costo político que eso tenía para que este gobierno se los vuelva a rifar, ¿no? El caso de las tarifas empezaron a aumentar, como tienen que aumentar, por supuesto, en la Argentina, con el costo político que hay que pagar, y que pagó el costo político, y ahora, por supuesto, este gobierno las volvió a trazar hasta ahora que están empezando a intentar volver a equilibrar. Y creo que puede pasar lo mismo. Ahora en el 2023, un gobierno que vive acumulando desequilibrios y distorsiones, a ver si llegan, aunque sea con la lengua afuera, al 2023 para que los costos de todo eso los pague el gobierno. Por cierto, quiero decir que en todo esto hay un actor que yo veo muy críticamente y cómplice de esta situación, que es el fondo, ¿no? Yo siento que el fondo está básicamente ese tipo, bueno, ayudemos a que el gobierno que esté termine, lo hicieron con Macri ciertamente, y lo están haciendo ahora también, y después vemos si el que viene les podemos cobrar y hacer que hagan las reformas. Bueno, este gobierno con el coronavirus tuvo un montón de waivers, digamos, de perdones, y ahora creo que el FMI, a pesar de que el gobierno no está haciendo prácticamente cumpliendo ninguna de las metas que firmó, y las que las está cumpliendo a fuerza de distorsiones que el propio fondo no permite. El fondo hace la vista gorda y creo que básicamente le va a caer al gobierno que viene con una serie de pedidos que a no le hace, ¿no? Entonces, yo creo que hoy, a mí me parece que todo indica que hoy Juntos por el Cambio ganaría una elección presidencial.
el sentido común, las encuestas, todo estaría indicando esto. Entre otras cosas porque tiene no solamente más apoyo como marca, cuando uno ve encuestas en general, las encuestas de ya no son perfectas, pero hay bastante consenso en que hoy la marca tiene más apoyo electoral que el Frente de Todos. Inclusive el Frente de Todos a veces aparece hasta compitiendo por el segundo lugar con los libertarios. Y aparte tiene a todos los candidatos más taquilleros, ¿no? Si uno ve esos candidatos con más popularidad y especialmente con menos rechazo, que es lo que hace falta para ganar las elecciones, y bueno, ahí están Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich, quizás también Facundo Manes y María Eugenia Vidal, que no están por diferentes motivos quizás tan arriba hoy en día, pero por lo menos no tienen rechazo tan alto. Mientras que todas las principales figuras del Frente de Todos están muy desprestigiadas, ¿no? Cristina, Alberto, Máximo, Massa, Kicillof, todos tienen alto nivel de rechazo. Y lo que uno le podría ver algún potencial a Massa, yo creo que no va a funcionar macroeconómicamente lo de Massa, pero lo de Massa me parece que lo que hizo fue detener una tendencia en caída. Nosotros en la Universidad de Itela medimos el índice de confianza del gobierno todos los meses, que viene cayendo muy fuerte desde abril del 2020 para acá, casi con algún sub y baja en algún mes, pero básicamente con tendencia negativa. Y bueno, bajó muy fuerte en el mes de Batakis y se estabilizó, subió mínimamente cuando subió Massa, pero yo creo que eso va a seguir, en el mejor de los casos, en este nivel muy bajo y quizás continuará bajando, ¿no? Entonces, yo veo dos peligros para la oposición, seguramente hay más, pero en los minutos que tengo quiero destacar los peligros. El más obvio, por supuesto, es la fragmentación, ¿no? Hay bastantes mavericks, tomo una palabra del inglés, es independiente, el cuentapropista, el que hace las cosas por su cuenta sin tomar mucho en cuenta la organización a la que pertenece, y movimientos mavericks que uno ve como puede ser, saco algunos para tomar a cada principal líder del partido, ¿no? De la coalición, Bullrich coqueteando con Milei, que es raro, ¿no? Porque Juntos por el Cambio no comparte casi nada con Milei, ni en estilo, ni en propuestas tan radicales, ¿no? Pero sin embargo estuvo ese coqueteo. Elisa Carrió, que es constantemente en toda su vida política ha sido una maverick, ¿no? Una persona que hace la suya. Lustó, con la ruptura del bloque, con su pasado como ministro de Cristina, esa gente que va cambiando de lugar. El propio Manes, que ha hecho varias cosas de maverick en estas últimas semanas en particular. Pichetto, que era hasta anteayer era el jefe de la bancada del kirchnerismo y hoy después pasó a ser candidato a vicepresidente de Cambiemos. Hay un montón de esto, ¿no? Y esto es materia prima de la política hoy. No todos los políticos son mavericks, pero evidentemente mucho maverick en la política contemporánea, ¿no? Y por supuesto los otros también juegan, ¿no? Porque el gobierno puede tentar, el kirchnerismo ha sido un maestro piensa en la cantidad de políticos que hoy están en la oposición que fueron elementos centrales de un gobierno kirchnerista, ¿no? Cobos, que fue vicepresidente, Graciela Ocaña, Lustó, que fue ministro de Economía, un montón de gente que hoy tenemos como claramente asociados con la oposición, fueron frente a alguna oferta, ¿no? Y esas ofertas siempre pueden volver, o jugar con las instituciones, como es el tema de las PASO, ¿no? Yo no sé si eso va a prosperar, lo veo difícil, pero es una movida contracultural, porque en realidad estamos en un mundo donde cada vez el Estado regula más la vida interna de los partidos políticos, y las PASO creadas por el kirchnerismo fueron una forma de regular la vida interna de los partidos políticos, y sin embargo ahora, frente a el muy exitoso uso que hizo Cambiemos de las PASO en el 2015 y de nuevo ahora, en las elecciones de mitad de término del año pasado, las quieren sacar y les van a crear un problema enorme a los problemas que ya tiene la oposición si no hubiera PASO, ¿no? Acá lo que pasa, me parece, voy a tratar de ir rápido porque ya me acerco a los 20 minutos, es que en Cambiemos y Juntos por el Cambio se habló mucho de institucionalizar la coalición y hubo muchos políticos e intelectuales cercanos a la coalición que intentaron hacer algo por ese lado. Algo se avanzó, me parece, no mucho, pero la realidad es que hoy no hay una coalición institucionalizada en el sentido más fuerte de la palabra, y entonces hay que trabajar con lo que hay. Y las PASO son la única institución central de regulación de la competencia interna de los partidos, que creo que le hace excelente, muy bien a la oposición y a todos los partidos en realidad.
El, 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 el peligro menos obvio, el más obvio es la fragmentación, el menos obvio es presentar al candidato menos competitivo. O sea, a mí me preocupa que Cambiemos presente su candidato menos competitivo, que hoy es Macri, ¿no? O por lo menos los principales. ¿Por qué digo menos competitivo? Porque es el que tiene mayor nivel de rechazo. Y casi seguro que esto va a terminar en un balotaje, ¿no? Entonces, un balotaje, lo que vos necesitas es un candidato que la gente quiera votar. Me parece que Macri tuvo su momento de que pudo haber hecho algo que creo que hubiera sido bueno para él y para la coalición, que es volar por arriba de la política partidaria chiquita, quedar como, bueno, el político importantísimo que ha sido y es en la política argentina. Bueno, todos los récords que ustedes saben de crear un partido de la nada, ganar la Ciudad de Buenos Aires, ganar la Nación, ser el primer presidente desde Alvear que termina un mandato democrático sin ser peronista, y ayudar a que algún otro u otra llegue a la presidencia, pero bueno, no parecería ser esa la opción que tomó. Y entonces nos puede pasar algo que está pasando mucho en la política mundial, que es que se presenten, digamos, los candidatos más queridos internamente dentro de la coalición o en los votantes o en los activistas y más rechazados por la opinión pública, ¿no? El referente empírico de esto fue la elección que ganó Trump, ¿no? Trump ganó la elección porque del otro lado estaba Hillary Clinton, ¿no? Entonces, los dos partidos presentaron a sus peores candidatos, en este sentido peores. Los dos eran muy conocidos, los dos tenían una base firme de votos, por supuesto, pero los dos tenían alto nivel de rechazo. Bueno, si los dos tienen alto nivel de rechazo, uno de los dos va a ganar, con lo cual la mejor carta para Macri es que se presente Cristina o candidato similar, Máximo, y la mejor carta para Cristina o Máximo o el propio Fernández Massa que se presente Macri. Entonces, esto puede pasar porque es común que las coaliciones elijan el candidato que no les conviene. Y yo creo que Juntos por el Cambio está... Es decir, cualquier otro candidato sería mucho mejor, ¿no? Patricia Bullrich, Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal. Creo que el propio Lustó, que es menos... Manes, que es menos conocido, pero que se puede hacer más conocido en poco tiempo. Pero no el candidato que ya todo el mundo conoce y que sabemos que tiene un nivel alto de rechazo. Bueno, creo que esto puede pasar, no sé si es altamente probable, pero creo que puede pasar, ¿no? Entonces yo veo dos estrategias de la oposición en los candidatos que uno hoy vería con más chances, que serían Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, dos claramente diferenciadas estrategias, ¿no? La del 70% de Horacio Rodríguez Larreta, que es una estrategia de consenso, de armado coalicional amplio, y la estrategia más radical, más ejecutiva, más, digamos, de vamos a hacer las cosas con o sin consenso, que es la que está proponiendo Patricia Bullrich, ¿no? Ambos me parece que apuntan a lo mismo, ¿eh? Yo quisiera pensar que están pensando en esto porque comparten mi diagnóstico pesimista, que saben que lo más probable es que les vaya mal como presidentes y que si no hacen cambios muy radicales, con alguna estrategia no van a sacar el país adelante en 4 años y nunca van a llegar a 8. Nada más que quizás por talante o por estrategia, uno va más por el lado de construyamos coalicionalmente, lo cual quizás haya reformas algo más lentas y más trabajosas, pero más duraderas en el tiempo, que claramente es la estrategia de Rodríguez Larreta, y la otra que es más disruptiva, más estilo Menem en el 89, lo que pasa es que Menem aparte tenía un partido muy grande y mucho apoyo detrás, cosa que Juntos por el Cambio va a tener menos, especialmente en el Senado, ¿no? Que es el gran actor de veto institucional para cualquier gobierno no peronista, ¿no? Y la última cosa que querría, digamos, entonces, yo creo que estas dos estrategias, creo que un gobierno exitoso en el 23 debería tener un poquito de las dos cosas, pero desde la ciencia política lo que puedo decir es que sabemos que las reformas que se imponen generalmente no duran, ¿no? Las cosas que se hacen sin mucho consenso, a lo mejor se pueden hacer, pero después se revierten fácilmente. Piensen la cantidad de cosas que en la Argentina se revirtieron, ¿no? Las privatizaciones, las FJPs, un montón de cosas que se hicieron en su momento me parecían increíbles, y viene un gobierno y bastante fácil las tiró para atrás porque se hicieron con mucha ejecutividad y poco consenso, ¿no? El otro riesgo, y ya sigo terminando, perdón que me pasé, este es uno que a lo mejor hablo más desde mi propio posicionamiento ideológico, pero creo que es un riesgo, es que esta coalición centro-liberal progresista, que yo llamaría Cambiemos, centro-derecha
progresista, liberal, algo así la describiría, si tomamos en cuenta toda la abanica de la coalición cívica, el UCR y el PRO. En políticas y en estilo, porque ha sido una coalición muy moderada en su estilo también, que vaya una derechización conservadora, que es la tendencia del mundo. ¿Vieron? Hoy el mundo es el mundo de Trump, el mundo de Vox, el mundo de Bolsonaro, el mundo de Milei, y eso es populismo, ¿no? Y Cambiemos es antipopulismo, por políticas y por estilo. Nosotros acá asociamos el populismo con la izquierda, pero el populismo en el mundo es más bien de derecha, por lo menos en Europa y en Estados Unidos, las fuerzas más populistas tienden a ser las de derecha, ¿no? Y esas tendencias están muy fuertes. Yo no sé si le asigné demasiada importancia a la foto de Macri con Trump, pero como votante, para mí fue como una... No lo podía creer yo, ¿no? Un hombre que hizo una religión de la moderación y el respeto, que sé yo, sacándose una foto con un tipo que es una bestia, para hablar mal y pronto, digamos, que es un misógino, que es un mentiroso consuetudinario, que es un populista extremo. Y yo digo, el Macri de hace 5 años no hubiera sacado esa foto, creo yo, pero me parece que hay algo de esto que se va tiñendo el mundo de mucha fuerza de esa derecha conservadora populista, ¿no? Y creo que eso a Cambiemos le haría mal. O sea, ese sería el rol que en todo caso debería adoptar Milei o algún otro, pero no creo que debería ser el lugar donde se ubique Cambiemos, y creo que hay algún riesgo de eso, no demasiado alto, pero o por lo menos que un pedazo de Cambiemos o de Juntos por el Cambio vaya para ese lado. Creo que el rol de Juntos por el Cambio y su contribución al país es consolidar ese centro republicano, liberal, moderado, respetuoso, porque el populismo va a estar, a izquierda o a derecha va a estar, y ya sabemos que eso no conduce a ningún lado. Bueno, pidiendo disculpas por el pasarme 6 minutos del tiempo, gracias y... Gracias, Carlos. Preguntas adelante. Muchas gracias, Carlos. Obviamente no vamos a hacer una interpelación al pobre Facundo Suárez Lastra por el tema que nos toca, pero bueno, me parece que cabe darle la oportunidad, si quiere, al diputado Facundo Suárez Lastra para que aporte su visión, no necesariamente sobre lo que han dicho los panelistas, sino lo que le parezca atinente al tema. Bueno, gracias. Voy a, procurando ser moderado y centrista, que es la apelación a la cual se ha convocado, pero necesito inspirarme en Portantiero y su contribución a la difusión del pensamiento de Gramsci para darle mucha fuerza al optimismo de la voluntad sobre el pesimismo de la razón, porque soy de los que creen que no. Se dijeron cosas muy fuertes, entonces quiero contradecir algunas. Yo no creo que esté dado que el próximo gobierno vaya a fracasar. Creo que es una enorme posibilidad que fracase. No me veo como político trabajando sobre esa perspectiva. Sobre todo porque creo que hay, y sobre todo porque tengo una mirada muy crítica del nivel de los liderazgos políticos, sinceramente, y lo digo no desde adentro, es que no me considero uno de ellos, pero sí dentro de los sistemas políticos, convivo, interactúo, comparo con políticos de otros momentos y con políticos de otros países, con gente con la cual he tratado, y tengo una pésima opinión de los liderazgos actuales de la política argentina, que incluyen al oficialismo y incluyen a la oposición. Pero creo que esos liderazgos, que me parece que están dejando mucho que desear, no son lo único que existe en la Argentina. En la Argentina existen otras cosas, existe un mundo académico, un mundo productivo, distintos factores que yo creo que están a la altura de las mejores democracias, a la altura del mejor capitalismo del mundo, que tienen esas concepciones, que tienen esas habilidades y tienen esas capacidades. Y me parece que el desafío de la política es procurar que haya un punto de encuentro entre esa Argentina, que es la base de la posibilidad del progreso y el desarrollo, y liderazgos que se conducen por los extremos. A mí me llamó la atención de la presentación o del paper que leímos de Armando. Me pareció como exagerado esa idea de que
de que el kirchnerismo juega a romper todo, una especie de contraofensiva como hicieron con los montoneros, etc. Y por otro lado la descripción de del pseudo republicanismo, creo que dice de Juntos por el Cambio. Y me parece que efectivamente existen estos extremos, pero creo que Tito preguntó cómo se hace, ¿no? Planteadas los interrogantes que proponía la reflexión de Caro Figueroa. Y yo creo que cómo se hace es hablando, dialogando, y yo creo que uno de los problemas centrales de la política argentina es la falta de diálogo. Hace falta diálogo en cada uno de los partidos que integran Juntos por el Cambio, hace falta diálogo en la oposición. El peronismo ha renunciado a ser una fuerza política que dialogue consigo mismo y con esta situación que genera la inquietud acerca de su futuro de la vicepresidenta, que rompe todo y que es capaz de extremar cualquier resultado en función de su propia situación. El peronismo ha renunciado a un diálogo consigo mismo y no dialoga tampoco con las otras fuerzas. No dialogan lo suficiente la gente del PRO entre la gente del PRO, no dialogan lo suficiente los radicales entre los radicales. Digamos que la coalición cívica es una fuerza muy particular por las características de Carrió, pero básicamente me parece que lo que te falta es buena política, falta diálogo, porque cuando hablamos de los equipos económicos que están trabajando, los equipos técnicos, no económicos, de Juntos por el Cambio, la verdad que el nivel de acuerdo es muy importante. Yo no soy más diputado, fui diputado en las comisiones de trabajo sobre cada uno de los temas. Los niveles de acuerdo que había sobre cada uno de los temas específicos entre los diputados del PRO, de la coalición cívica y del radicalismo son muy importantes. Con algunos sectores del peronismo también son importantes los acuerdos. Creo que Levi Yeyati en algún momento dijo que desde el punto de vista técnico, el camino razonable para que la Argentina se vaya encaminando, existe un consenso académico, más o menos el ordenamiento general de la economía, su relación con el mundo, los grados de apertura, los grados de protección, que hay que proteger, que hay que liberar, cuáles son las cosas básicas que tenemos que hacer para empezar a arrancar, tienen un importante consenso en el mundo de los economistas, en la profesión de la economía, y eso cruza a quienes están en distintos frentes políticos. Lo que me parece que está faltando es capacidades en los liderazgos, capacidades que puedan, y hace una apelación Caro Figueroa sobre el final, que me parece valiosa, cuando toma como ejemplo la Argentina del 94, la Argentina que fue capaz de hacer acuerdos, establecer un diseño, y dirigentes que estuvieron dispuestos a sacrificar parte de su prestigio electoral por lograr algunos objetivos. Bueno, sin entrar a discutir este tema que es polémico acerca de la Constitución del 94, permítame hablar de la idea. Yo acabo de escribir un artículo con motivo de que se cumple mañana 100 años de la presidencia de Alvear, de la asunción de la presidencia de Alvear, donde, discúlpenme la falsa de modestia, pero dije algo importante, muy inspirado en la lectura que hizo Pablo Gerchunov en su libro sobre el eslabón perdido, sobre las características económicas de los gobiernos radicales de Alvear y de Irigoyen. Pero básicamente la reflexión que hago sobre el gobierno de Alvear y sobre cómo llegó a la presidencia de Alvear y cómo terminó su presidencia, tiene que ver también con la idea de continuidad en el cambio, de diálogo. Hipólito Yrigoyen, en lo central del modelo de desarrollo de la generación del 80, en lo central de los fenómenos que se habían producido, la relación con el mundo, la frontera agropecuaria, lo que se venía produciendo, un gobierno que tuvo continuidad. Y le agregó un cambio en coincidencia con las élites conservadoras más inteligentes, que ya veían que fracasaban, que el impacto de la guerra era muy grande y conmocionante. Bueno, lo que quiero decir es que hubo diálogo, integración, hubo capacidad de distinguirse en la diferencia, y yo veo que eso es lo que está faltando ahora. Y convivencia, porque Irigoyen,
eligió precisamente para que lo reemplazara a quien podía contener a los que no estaban con él, digamos. Es como si, y lo dejó, a pesar de que hubo en el Congreso, no pudo sacar las leyes Alvear, como tampoco las debía, pues hubo conflictividades, pero una cosa como Cristina con Alberto Fernández. Era un presidente que había convocado a un gabinete de gran categoría, al margen de las cosas, salieron 2 presidentes de ese gabinete, alto nivel, las élites argentinas haciéndose cargo de su país, haciéndose cargo de la política, participando del debate político, que es otra cosa que pasa. ¿Por qué pasa cuando tenemos liderazgo berreta y sociedad calificada, criteriosa y con posibilidades? Es una renuncia de las élites, en el buen sentido de la palabra, a hacer política. Y eso está pasando. Y aparece alguno, la va de que porque es rico tiene esas condiciones, y pareciera no ser tanto, porque la política requiere algunas otras cosas que no se están poniendo en juego. Bueno, me estoy desordenando un poco porque me parece que las presentaciones eran, y yo venía preparado para escucharlos, no tenía nada en particular. Pero lo que quiero rescatar es que existe la posibilidad de que las cosas cambien. Si me dan a elegir entre los perfiles de que están de candidatos, pues se hicieron nombres y apellidos, y quiero hacer nombres para que se entiendan lo que quiero decir. Sinceramente, no creo ni en los Macri, ni en las Patricia Bullrich, ni en los Facundo Manes. Yo creo en quienes sean capaces de ganar una elección y construir un gobierno. Quienes tengan las habilidades para conversar con los miembros de la propia alianza y con los miembros de la oposición. Digamos, quienes tengan en cuenta que nosotros vamos a ganar, pero vamos a ganarle a una fuerza que va a tener el 35% de los votos como mínimo, que va a tener varias gobernaciones por lo mismo. Nosotros vamos a ganar y vamos a tener mayoría parlamentaria si repetimos la elección. Si repetimos la elección pasada, la última elección, nosotros vamos a estar casi ganando el Senado y teniendo una cómoda primera minoría en el Congreso de la Nación, en la Cámara de Diputados, lo que nos va a dar un soporte político importante. Pero ese soporte político es importante no para cualquier cosa, no para cualquier radicalización, digamos, porque las cosas que mencionaba Carlos, como las catástrofes, las vacas sagradas, las distintas cosas que hacen que la Argentina le van, que son ciertas y existen, bueno, requieren una estrategia de cambio, y requieren que esa estrategia de cambio tenga consenso social, y eso se expresa en una elección donde el rumbo sea legitimado por el voto, pero también la habilidad para crear la fuerza política capaz de que esos cambios se lleven adelante y sean exitosos. Para poner un ejemplo grotesco, no los 15 días de ministerio de López Murphy, por más razón que tuviera López Murphy en cada una de las cosas que dijo. Digamos, y yo soy de los que, yo me acuerdo, yo escuché el discurso de López Murphy y dije, por fin alguien, y con todo respeto al pobre José Luis, que es socio de acá y lo aprecio mucho, pero que estaba en un gobierno que no se sentía representado por él. Uno le preguntaba de la Rúa por la política económica y decía, me lo puso Chacho Álvarez y Alfonsín, como si no tuviera nada que ver, un ministro sin ningún tipo de respaldo. Bueno, llega López Murphy, campeón mundial, dice hacia dónde vamos con toda claridad, bla, bla, demoró 15 minutos. Entonces, eso no le puede volver a pasar a la Argentina. Entonces, a ver, tampoco me quiero exceder mucho para hacer este comentario, simplemente quiero decir que me parece que hay condiciones para que la Argentina cambie, que tiene que haber una demanda de la sociedad, de actores como ustedes, por un mejoramiento de la política, y que hay que ser menos concesivos con las berretadas que aparecen en la política. Digamos. Hay que llamar a la política al orden, a los líderes. No se pueden... Digamos, Patricia Bullrich no lo puede retar a Rodríguez Larreta cuando hay un escenario de provocación en la casa de la vicepresidente para generar un conflicto. Facundo Manes no puede decir que Macri mandaba a despedir gente. Puede decir que la política de inteligencia de Macri era una porquería y que puso gente que no estaba calificada. Y hace bien que lo diga, y hace bien que se le diga bien fuerte a Macri eso. Lo que no puede decir es que Macri mandaba a espiar. Uno se puede distinguir de, digamos, me parece que otra clave, y termino con esto, es procurar el acuerdo político que genere la identidad de la coalición. Y yo creo que los que estamos en la coalición confundimos el sentido de la coalición al querer darle a la coalición nuestra propia identidad.
y somos perezosos intelectualmente en lograr que la coalición tenga una identidad que exceda a las identidades propias de los componentes y que haga que todos nos sintamos cómodos con eso y dotemos de esa fuerza a lo que nos une. Con la línea de idea, hay que ceder. Para lograr el consenso que nos une, cada uno tendrá que ceder a algunos de los aspectos para lograrlo. Bueno, como verán, en el desorden de mis ideas muchas cosas claras no tengo, algunos entusiasmos y nada más porque el cambio sea posible y porque creo que hay un espacio enorme para que con diálogo, hablando, generando espacios de reflexión y discusión, la política se ponga en tono con lo que la necesidad del país requiere. Por acá paro, porque si no me tiento me excedo Bueno, mucho. muchas gracias, diputado. Mandato cumplido, Facundo Suárez Lastra. Tenemos 47 minutos más o menos. Yo diría que tratemos de ser concisos, así participa la mayor cantidad de gente posible. Está anotado, en primer lugar, Marcos Novaro. Así que, Marcos, por favor, deshabilita el micrófono y te escuchamos. ¿Marcos? ¿Está Marcos Novaro? Sí, acá estoy, no, disculpe, Dale. estaba acomodándome. Gracias, Marcos. No, yo un par de preguntas sobre. A ver, yo comparto relativamente el clima de mayor pesimista, tanto del texto de Armando como de los dos comentaristas, pero me parece que no es bueno exagerar, digamos, ¿no? A ver, y por eso mis preguntas irían a tratar de objetar lo que yo veo como un exceso de pesimismo. En primer lugar, con respecto a la calidad de nuestros líderes. Bueno, sí, efectivamente tenemos un problema, pero de todos modos, son peores las opciones que tenemos hoy como más posibles presidentes que un Macri que tenía un diagnóstico muy poco realista y un equipo muy poco entrenado y probado. Yo creo que cualquiera de los que gane, incluido la posibilidad de Macri, yo no creo que lo harían necesariamente peor de como lo hicieron los que asumieron en 2015, digamos, ¿no? En segundo lugar, es cierto que hay problemas para que el próximo gobierno ofrezca satisfacciones, pero ese pesimismo que transmiten los panelistas, digamos, no es una gran ayuda, digamos. O sea, el diagnóstico que transmitieron Carlos, Tito, y que también en alguna medida anima el texto de Armando, es un diagnóstico que está bien instalado en la opinión pública, es lo que opina la mayor parte de la gente. Todo va a salir mal. Eso es un gran beneficio, es un gran recurso para el próximo gobierno, porque tiene muy pocas demandas de ofrecer salidas fáciles, digamos, ¿no? O sea, tiene poca exigencia de rendimiento. Si no lo hace tan mal, ya va a ser un gran éxito. Entonces yo creo que ese es un gran recurso y eso no existía en 2015. Al contrario, en 2015 estaba la idea de la salida sin costos, que el propio Macri vendió y compró, que era lo peor, que lo compró, digamos, ¿no? O sea, no solamente que lo vendió para ganar, que bueno, era imprescindible, pero él se lo compró. Hoy ese realismo y cierto escepticismo es un gran recurso. Y en tercer lugar, yo creo que el tercer elemento que yo destacaría y que no se hace mención es que buena parte del ajuste ya se hizo. Hoy Argentina tiene los salarios en dólares más bajos de la región. En 2015 tenía los más altos por lejos. Se hizo un ajuste infernal. Estos años que pasaron no fueron en balde, digamos, ¿no? O sea, en gran medida la economía se ajustó desordenadamente mal, con un montón de desequilibrio de precios relativos, un montón de cosas que hay que arreglar, pero lo esencial que no había chance de arreglar en 2015 era la sustentabilidad del nivel de consumo y el nivel de ingresos del grueso de la población. Hoy no hay ninguna discusión al respecto, ya toda la sociedad está en el terreno de las pérdidas. Ha venido perdiendo ingresos de forma masiva, espectacular, con muy poca resistencia social. Entonces yo no sé por qué se considera que es inviable una gestión de estabilización
cuando buena parte del trabajo sucio ya se hizo. Entonces yo lo veo, no es que lo veo súper optimista, digamos, ¿no? La verdad que no, creo que es cierto, digamos, tiene pocas chances de éxito, pero mucha más chance de la que tuvo el 2015, digamos, ¿no? Que tenía muy bajas chances de éxito. Por último, un comentario. No, bueno, paro acá porque ya me extendí mucho. Gracias. Gracias, Marcos. Si les parece, hay 2 personas más anotadas. Les damos la palabra a esas 2 personas y luego la posibilidad de que los panelistas o Facundo, que también intervino en la primera parte, respondan. Ahora la palabra la tiene Graciela Fernández Mejide. Gracias. Bueno, no voy a reiterar lo que dijo Marcos porque coincido con él con que la gente ya no tiene todas las esperanzas que le colgó al arbolito de Navidad de Macri. Que más bien está desesperanzada. Y pongo de relieve que no sé por qué, a lo mejor no lo considera muy importante, acá no se mencionó para nada el crecimiento que está habiendo, que ocurre, de los grupos de piqueteros liderados por una izquierda que se siente que puede engrosar, será técnica piquetera tradicional o no, yo no lo sé, supongo que las cartitas y todo eso demuestran que sí, pero que está aumentando la irritabilidad de la sociedad. Y el propio Grabois, que no sé yo cómo va a jugar. Eso, nadie lo mencionó, por ahí no vale la pena ni mencionarlos, pero en una sociedad con la pobreza, la cantidad de gente bajo la línea de pobreza que tenemos, me parece que inciden. Eso es todo. Gracias. Gracias, Graciela. Le damos la palabra a Luis Rapoport y luego entonces la posibilidad de que los panelistas, los que intervinieron primero, puedan hacer alguna reflexión. Luis, dale. Sí, perdón. 2 o 3 comentarios. Coincido con que... ¿me escuchan? Sí, te escuchamos perfecto. Coincido con que, en definitiva, éxito o fracaso es siempre una relación entre expectativas y resultados. Y es muy bueno que las expectativas estén devaluadas. Asusta un poco la tesitura de Macri, que sigue inflando expectativas, es lo único que sabe hacer. Pero quería hacer un comentario de... yo soy un poco más pesimista que los pesimistas y no estoy tan de acuerdo con Facundo sobre los acuerdos. Yo creo que al revés. O sea, otras épocas en la Argentina, qué sé yo, había gente de nivel, había, como decía él, en la época de Alvear, una clase dirigente confrontada internacionalmente. Yo creo que en este momento la Argentina ni siquiera tiene agenda. O sea, yo no sé de qué están acordando los políticos cuando se juntan entre sí y con el oficialismo. Porque yo lo que veo es que no saben, no tienen profundidad y la habitual escisión entre pensamiento y poder que existe en la Argentina, creo que nunca estuvo tan exacerbada como ahora. Digamos, si me preguntas a mí, hay 2, digamos, prioridades argentinas. Le preguntás a Patricia Bullrich, le va a agregar una tercera, que son desarrollo económico y educación. Perdón, el orden es al revés. Educación y desarrollo económico. Patricia diría que además está el tema de seguridad. Existe mucha gente que habla de educación. Mucha gente que sabe el qué.
no conozco mucha gente que sepa el cómo y el quién. Y hacer una política pública es básicamente el cómo y el quién. ¿Quién, cómo, es qué organizaciones, qué gente? Es el quién. Y el cómo son los marcos institucionales y organizativos de la gestión. Y eso no hay nadie que tenga un discurso sobre educación donde explique eso. En desarrollo económico, peor todavía. Ustedes vieron que le pregunté el otro día a Hernán Lacunza qué decide de desarrollo económico, me preguntaron, no sé qué es eso. Y en seguridad no conozco tanto, Patricia supongo que sabe más, tiene alguna idea, pero la dimensión del problema, de lo poco que yo vengo leyendo del tema, personalmente creo que estamos muy lejos. O sea, la Argentina ni siquiera tiene una agenda y la escisión entre pensamiento y poder es más fuerte que nunca y el pensamiento está más despistado de lo que estaba cuando tenía una clase dirigente que pensaba. O sea, personalmente soy bastante más pesimista que los dos primeros pesimistas. Gracias, Luis. Está anotado Tito Palermo, que en realidad también es uno de los panelistas. Así que, si les parece, a Carlos, sobre todo, le damos la palabra a Tito, luego, bueno, la oportunidad de quienes hablaron primero. Un comentario más. ¿Me dejas Sí. un comentario final? Estoy muy en contacto con Europa, ahora también con alguna gente en Israel, en Estados Unidos. Es increíble, increíble la diferencia de la agenda que hay en el mundo respecto de la agenda, que además no existe, no está formalizada, los temas que se discuten en la Argentina. Directamente estamos en otro mundo. Gracias, Luis. Bueno, Tito, si te parece. Bueno, ahora hablo por mí. No consulté con Armando en estos minutos. Muy bien, claro. Lo que quiero decir son dos cosas. Primero, me resulta muy interesante y positivo que Facundo haya colocado el tema del diálogo. Creo que si uno habla del diálogo, siempre deja el flanco para una estocada que es la acusación de ingenuidad y todo lo demás. A mí eso no me preocupa, ¿no? Porque me parece una cosa de fundamental importancia. Ahora, no voy a decir, no voy a entrar en detalles sobre algo elemental, que es que para que haya un diálogo tiene que haber dos que quieran dialogar, bla, 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 todo eso cualquiera lo sabe, y no se puede hacer dialogar bajo tortura, no podemos dialogar con, qué sé yo, un militante juvenil de la Cámpora colocándolo en una sala de torturas, ¿no? Entonces no quiere dialogar. Y no va a haber diálogo. Entonces, el problema nuestro, en ese sentido, de los que creemos en el diálogo, es ser capaces de crear las condiciones para un diálogo. No alcanza con decir, y bueno, con el diálogo esto lo podemos arreglar, porque ese es el primer paso, pero después hay que dar varios y en una pendiente cada vez más escarpada. Para crear las condiciones, hace falta, si no sabemos cómo, y la verdad es que mucho de eso no sabemos, no vamos a, ¿cómo? Digo, podemos saber bastante sobre diálogo, pero no sobre cómo se consigue dialogar en la Argentina, digamos. Y el club me parece que es lamentablemente un buen ejemplo de las dificultades que hay y hasta de los fracasos que hay, porque nosotros dialogamos entre nosotros y nos decimos cosas muy lindas entre nosotros, estamos todos en términos generales,
pero organizar un diálogo es otra cosa. Organizar un diálogo es organizarlo con gente muy diferente, que piensa muy distinta a nosotros. En la Argentina las diferencias son realmente radicales. No hay ninguna alusión, Facundo, en el uso de este término. Lo uso en el término más genérico. Son realmente radicales. Entonces, decir, no, bueno, vamos a dialogar con quién. Sí, bueno, vamos a si dialogás con el que tenés al lado, aunque piense un poco diferente de vos, te estás engañando. Hay que, ¿no? Saber cómo hacer para dialogar con los que realmente piensan distinto. Y probablemente para eso haga falta fuerza política, haga falta poder político y coraje político. Capacidad de retórica política y valentía, porque sin retórica política es muy difícil dialogar públicamente y políticamente. O sea, la política es una cosa complicada en ese sentido y no se puede simplemente dialogar de buena fe tomando un vermú. Eso es un engaño. Ahí no se dialoga. Eso es un simulacro de diálogo. Bueno, entonces yo llego hasta acá con eso porque no tengo idea, sigo sin tener idea de los problemas que tenemos en el medio. Y lo segundo, que a mí me parece el diálogo implícito entre Marcos y Carlos sobre el tema de las expectativas. Yo lo que tengo para opinar al respecto, que me pareció un diálogo inteligente, y los dos dijeron cosas que las escucho y me parecen correctas, pero lo que tengo para opinar es que creo que uno sabe el peso de esas cosas ex post, no ex antes. No es ex ante. Ex ante puede tantear, puede decir, a mí me parece que la cosa va a ir por acá. Por ejemplo, el tema de las expectativas. ¿Cómo podemos saber que van sí, las expectativas están muy por el piso porque los niveles de poder adquisitivo están bajísimos y entonces están tan golpeados que van a aceptar cualquier cosa? En una de esas es todo al revés que eso, todo al revés. Los niveles de las expectativas van a ser muy altos porque los ingresos y el poder adquisitivo va a llegar muy bajo al comienzo del nuevo gobierno y entonces muchos sectores van a decir, sí, ustedes llegaron aquí, ustedes son los... Bueno, entonces la factura es esta. No importa si votamos o no, la factura es esta y páguenla ya. Bueno, entonces el tema es imposible saber quién tiene razón hasta que las cosas suceden. Y cuando suceden lo que podemos hacer es una racionalización politológica, con todo respeto, politológica, de lo que sucedió. Y decir, bueno, ex post, con el diario del lunes va a ser muy obvio lo que vaya a suceder. Gracias, Tito. Si les parece bien, le damos la palabra a Carlos. Y luego está anotado Horacio Muabro. Vamos, Carlos. Gracias, Jorge. Gracias, Facundo, Graciela, Luis, por los comentarios, las preguntas. A ver, algunas reacciones también a lo de Marcos. Ha habido un diálogo sobre optimismo y pesimismo. Me vino bien que hable Luis Rapoport y sea más pesimista que yo, pues yo ya me estaba quedando en el extremo de pesimismo y me permitió estar más al centro. Y también me iba preguntando si no me había ido de mambo con ser tan pesimista. Bueno, supongo que hay posibilidad de equivocarse en esto. Y hasta yo diría que si me equivoco, prefiero equivocarme para ser más pesimista por los motivos que argumenté. Yo creo que es bueno, en la misma línea que Marcos argumenta, que todos tengamos expectativas bajas, la clase dirigente, quienes formamos parte del mundo público, de la academia, de la política, y también la gente, ¿no? Y también tiene razón lo que dice Tito, ¿no? Y también a lo mejor las expectativas muy bajas son un problema para un gobierno. O sea, no es todo tan lineal y tan mecánico, pero yo diría ahí... a mí me parece que acá, hablando de calidad de la dirigencia, hay yo diría una posibilidad de la dirigencia opositora de ser responsable y quizás también inteligente al mismo tiempo, de manejar las expectativas durante la campaña electoral. ¿Bien? Las campañas electorales tienden a ser ejercicios de optimismo,
los manuales de campaña electoral dicen eso, hay que transmitir optimismo, va a cambiar, vamos a estar mejor. Y eso puede ser un tiro por la culata en el futuro, en el sentido de lo que decía Tito, ¿no? Yo creo que sí es verdad lo que dice Marcos, de que las expectativas están muy bajas, y es así, por lo menos lo que uno ve en las encuestas, es que la gente está re pesimista sobre el futuro y ve muy pocas alternativas de mejora. La campaña electoral de la oposición debería ir para ese lado también. Para un lado de esto no vamos a salir fácil, ¿no? Y quizás se pierda algún voto ahí, no lo sé, tal vez no, pero es mejor perder algún voto y ganar sin que después el 11 de diciembre alguien te pueda decir, che, me engañaste, porque eso es terriblemente deslegitimador, que ganar con un voto menos, pero que quien llegue diciendo, miren, yo les dije con claridad que esto era muy difícil, que había una serie de desastres acumulados y que cambiar estas cosas iba a ser difícil. Yo, por cierto, pienso, para poner una gota de optimismo, que hay mucho de ese ajuste y cosas que hay que cambiar en la Argentina que no les va a pegar a los que peor están. Digo, hay un montón de grasa en la ineficiencia que es el sector público argentino y buena parte del privado también, que es bastante poco dolorosa, digamos, ¿no? Para decir una cosa emblemática, ¿no? Pero, ¿me entienden? Sacarle las jubilaciones a Cristina, que cobra 6 millones de pesos por mes, con 2 jubilaciones y no paga impuestos a las ganancias, es un escándalo. Me dirán que no mueve el amperímetro, es un escándalo. Y con todos los demás que tienen jubilaciones de ese estilo, sí que mueve el amperímetro, ¿no? Habría un montón de jubilados que podrían cobrar mejor, o el déficit fiscal argentino sería mucho menor, si no tuviéramos privilegios nobiliarios como ese, ¿no? Entonces, y uno suma todos los que hay en la Argentina, hay un montón de cosas que uno puede sacar sin tocar a los más pobres, para nada, a los más vulnerables. Un montón de kioscos, prebendas y cosas que, digo, que no van a afectar a los que están peor, ¿no? Así que pero convengamos que sí, va a haber algunas cosas que generan resistencia y dolor, pero dolor en actores políticamente poderosos. Entonces, si uno quiere, tomo un caso, que lo mencionó Graciela y aprovecho para hablar de esto. Graciela trajo aquí a colación a los piqueteros, a la izquierda, a actores del estilo Grabois. Bueno, Grabois va a estar bien, los dirigentes piqueteros van a estar bien, van a ganar mucha plata, van a tener cargos públicos, no van a tener problema, digamos. Y ellos son beneficiarios de la Argentina reciente, ¿no? Han logrado organización, han logrado plata, el Estado gasta plata en dárselas a ellos para que ellos hagan política con eso. Hagan política social, sí, pero el Estado podría hacer política social directo con los beneficiarios, ¿no? Y acá están estos intermediarios que, de hecho, este gobierno pensó en sacarlos del medio, ¿no? Para darles ese manejo a los gobernadores y a los intendentes. Bueno, si el día de mañana el mundo del piqueterismo deja de recibir 2, 3 o 10% de los planes, de la plata de los planes, y usarlos quién sabe para qué, y pierden poder y pierden dinero, bueno, los piqueteros, los líderes van a estar bien, van a volver a sus casas y a sus trabajos, y Delía va a seguir teniendo 4 hijos en la ANSES sin secundario completo, y hay gente que está muy bien instalada en el mundo de los privilegios argentinos, pero van a ser una oposición política feroz. Entonces, una cosa es quién merece o no merece algún tipo de sufrimiento en algún tipo de política de ajuste, y otra cosa es quién tiene capacidad de resistencia, ¿no? Y a menudo esas dos cosas no van de la mano, ¿eh? Es mucho más difícil sacar el régimen de Tierra del Fuego, por poner un ejemplo de algo de lo que hablé, porque uno de los 2 grandes empresarios es el gran financiador de Frente de Todos, el otro gran empresario es un amigo personal de Macri, están muy metidos en la política. Hay un gobernador de Tierra del Fuego que va a ponerse a eso, no sé, 5.000 trabajadores, no sé cuánto hay, van a oponerse, los sindicalistas se van a oponer, y es muy chiquitita la gente que sufriría frente a eso, y habría millones de beneficiarios, ¿no? De poder acceder a productos más baratos, más eficientes, a que se desarrollen otros. Pero bueno, políticamente es medio imposible hacer eso, muy difícil, porque esos son empresarios que financian la política, en términos de imagen es una política que a la gente le gusta, lo de proteger las industrias, y el sindicalismo se va a oponer. Entonces, una cosa es cuánto sufrimiento hay. Yo creo que habría relativamente poco sufrimiento de eliminar un régimen muy, muy ineficiente como ese. Políticamente sería muy difícil de hacer, ¿no? Y me lleva esto al comentario de Marcos
sobre si el ajuste ya está hecho. Yo tengo una imagen un poco diferente. Yo creo que hay un ajuste hecho como esto de ponerse una faja en el estómago para que parezca que está más flaco, y muchos de esos pagos postergados, deuda en pesos creciente, y que una de las primeras cosas que hizo Massa fue garantizarle a los acreedores en pesos las mejores condiciones posibles para que refinancien su deuda hacia el año que viene, con lo cual van a tener o dólar o inflación, lo que sea más alto, bárbaro, todos compramos eso si somos acreedores, ¿no? Pero le va a quedar al gobierno que viene pagarlo. Tarifas que no se ajustan, que no seguimos sin eso. Entonces, yo creo que cuando uno toma el total del paquete de déficit, desequilibrios, parches, distorsiones que le va a caer al gobierno que viene, quizás va a ser un poco más chico de lo que hubiera sido sin este episodio Massa, pero va a ser muy grande, ¿no? Entonces, creo que hay, bueno, habría que preguntarle a los economistas. Tengo un pequeño diferencia en el diagnóstico. El mío es más pesimista sobre la herencia del próximo gobierno. Y sobre los comentarios de Luis, ahí tengo alguna ambigüedad, Luis. Mira, yo algo que también me lo guardé, lo pensé, pero no lo dije porque sonaba un poco optimista y no quería enfatizar eso, pero a mí me toca interactuar, tener algún grado de consulta con algunos de los equipos técnicos de los que hablaba Facundo, del mundo de Juntos por el Cambio, en un pedacito muy chiquito de todo eso, y veo, la verdad que lo que veo me gusta, veo equipos técnicos capacitados, veo gente bien intencionada, veo bastante integración y diálogo entre diferentes especialistas en diferentes políticas públicas, economistas, politólogos, abogados, gente que ya tuvo paso por la función pública en 2015-2019 o a nivel subnacional. La verdad que veo bastante fortaleza en el mundo de las fundaciones de los partidos políticos de Juntos por el Cambio, y al mismo tiempo entiendo lo que decís, ¿no? Como que hay algo, quizás una subestimación de los problemas, donde pareciera que si arreglamos el problema fiscal y estabilizamos la economía, que eso en sí mismo ya es un montón, la Argentina va a salir, ¿no? Y bueno, yo creo que tu diagnóstico más pesimista que el mío, y el mío muy pesimista, es que no, que el país tiene tantas distorsiones impositivas, regulatorias, de trabas al comercio interior, a la innovación, a la calidad del gobierno, de los gobiernos subnacionales, etcétera, las enormes distorsiones de nuestro federalismo, un montón de trabas que son institucionales, que no son de la calidad de la dirigencia, que son de path dependency, ¿no? De dependencia del sendero de nuestras instituciones, que nos hacen las cosas difíciles, que requiere quizás una mayor ambición intelectual, ¿no? Ideas más claras y más ambiciosas de qué se hace con este país más allá de... por ejemplo, para poner algo donde toco de oído totalmente, y los que son economistas acá nos pueden instruir, a mí me da la impresión que quizás algunos de los economistas del mundo de Juntos por el Cambio están pensando en esto, la estabilización económica, la recreación de reglas para la inversión, qué sé yo, sin pensar estructuralmente en la cuestión de dónde se debe ubicar la Argentina en el tablero productivo mundial. ¿Está bien? Entonces, ¿qué cosas vamos a producir que generen riqueza para el país? Empleo para millones de argentinos que hoy no tienen empleo informal, tienen un empleo público que no producen nada. Hay que producir 3, 4, 5 millones de empleos de buena calidad y bien remunerados y en blanco, y eso no lo produce la minería, no lo produce el petróleo, no lo produce la industria del conocimiento allá abajo, quizás un poco más arriba, no lo produce quizás un poco el turismo. Estoy pensando en los sectores en que se está pensando, pero hay una idea muy clara de cómo logramos insertar a la Argentina en un lugar que no va a ser la industria, porque ese lugar ya está perdido en el sudeste asiático, ellos lo hacen mucho mejor y más barato que nosotros. No va a ser el top end de la altísima tecnología donde están los coreanos, pero en algo como puede ser turismo, industria del conocimiento, pero que nos permita generar ese pensamiento estratégico de dónde y qué va a ser la Argentina y qué le vamos a vender al mundo y de qué van a trabajar nuestros chicos que salgan del secundario y la universidad en forma productiva y que les permita tener una vida laboralmente satisfactoria y económicamente productiva.
me parece que quizás está faltando. Entonces, me quedo con cierta ambigüedad, Luis, de si digamos, creo que está Juntos por el Cambio mucho mejor que el Frente de Todos, donde hay poca, creo, muy poca profundidad intelectual y relación de esta que vos hablabas de pensamiento-poder. Quizás faltaría alguna visión más estratégica que a lo mejor en su momento tuvo Frondizi o el menemismo, que tenía alguna idea buena o mala para dónde queremos que vaya el país estratégicamente. Y acá quizás hay un poquito de... quizás estoy un poco de optimismo que si solucionamos las grandes distorsiones, las cosas se van a encaminar. Pero lo digo con mucha duda acerca de lo que acabo de decir. Gracias, Carlos. Tenemos unos 17 minutos, así que no sé, Facundo, si querés agregar algo ahora. Sí, tenemos dos anotados después. Coincidir con esta última parte de Carlos, ¿no? De un pensamiento más allá de la simpleza que aparece en que ordenamos un poquito y esto arranca en nuestra estructura productiva, digamos, me parece que de todos modos en algunos lugares eso se está dando. Y vinculado al tema de las expectativas, yo también soy de los que creen que las expectativas están bajas, pero hay que ganar con un discurso que explicite el camino del cambio, que diga con claridad hacia dónde se va y que el triunfo signifique un empoderamiento, sobre todo teniendo en cuenta que el triunfo va a estar dado básicamente en términos del resultado electoral por la insatisfacción que existe hoy frente al gobierno. Digamos, no hay gobierno que gane una elección con la situación socioeconómica que tiene, al margen de las habilidades que tenga la oposición o no. Pero, y ahí así me parece que hay que ser churchillianos en el buen sentido de la palabra, cuando convocó a lo de sangre, sudor y lágrimas, esfuerzo, sangre, sudor y lágrimas, porque ese está mal entendido. Yo leí varias veces ese discurso y claramente él no se refiere al pueblo, él se refiere a la conformación de su gabinete. Él le está diciendo a la política, estamos en guerra, no esperemos nada, tenemos que dar todo, el que entra a este gobierno solamente puede... Y eso tiene que ver con la ejemplaridad de la política. Y el otro frente que tenemos, que al margen del que dice Graciela, del piquete, el movimiento social y cómo vamos vaciando del poder que el Estado le da a esas organizaciones y vamos condicionando su capacidad de resistir las innovaciones, está el otro lado que es el del autoritarismo de derecha antipolítica, que se nutre en muchos de los defectos y los enormes vicios de la política. Entonces la ejemplaridad, ese asunto de el esfuerzo de la política, también es algo que no está en la agenda de la dirigencia política y tampoco de Juntos por el Cambio. Digamos, ¿no? En los lugares donde nosotros gobernamos, no hemos dado la suficiente ejemplaridad en términos de aquellas cosas y privilegios de que goza la política. Entonces me parece que la ejemplaridad de la política no es un tema menor, sobre todo por donde se nos fugan los votos y sobre todo por el tema de la decepción social frente a la política, ¿no? Es el único agregado que quería hacer a los comentarios que le hicimos. Gracias, Facundo. Tiene la palabra entonces Horacio Moabro y luego Alejandro Racel. Gracias. Primero quería mandar un saludo a Armando Caro Figueroa, que desearle una pronta recuperación, porque además de eso, él fue el que disparó esta reunión con su artículo que generó un montón de reflexiones. Así que bueno, un abrazo para Armando. Y no quiero poner el pesimismómetro en marcha, bueno, no sé cuál sería el aparato adecuado para eso, porque hay varios competidores destacados acá, pero realmente es difícil hablar de diálogo cuando, qué sé yo, uno dice 2 más 2, 4, y enfrente hay una persona que dice que 2 más 2 es 6, y ahí no se puede partir la diferencia y llegar a la conclusión que 2 más 2 es 5, porque 2 más 2 es 4. Entonces, muchas veces no hay diálogo posible si no hay un principio de realidad y que partamos que 2 más 2 es 4. Y después podemos discutir otras cosas, pero no eso. Entonces, si hay gente que está fuera de la realidad, es realmente muy difícil generar un diálogo constructivo. Parece muy bueno el eslogan o el tema que propone IDEA en el coloquio, que es ceder para crecer. Esto, la verdad, sería bueno ver el fruto de ese coloquio, a ver quién está dispuesto a ceder y qué
para que todos podamos crecer, porque como ya se dijo varias veces y no digo nada nuevo, siempre el otro es el que tiene que ceder. Hoy están midiendo al gobierno con una vara de Uganda. Alguien decía el otro día, el gobierno le piden, lo comparan con Uganda, y dice, espera un poquito, Uganda tiene una inflación del 3% y creció el 6% el año pasado, así que no comparemos con Uganda porque estamos sonados. Mientras que es posible que el próximo gobierno lo van a comparar con Suiza o con de ahí para arriba, cosa que ha pasado más de una vez. El criterio de comparación es mucho más duro y hoy las expectativas pueden ser bajas, pero de golpe van a pasar a ser altísimas, posiblemente, y hay riesgo de que vuelvan las 14 toneladas de piedras y cosas como esa en los primeros días de gobierno. ¿Qué se puede hacer? Yo creo que hace falta mucha sensatez. Hoy vemos al presidente de la Nación reunido con los mapuches usurpadores y desplegando la bandera mapuche. Entonces, la sensatez que debería ser, o sea, a nadie se le puede reclamar que sea honesto en el gobierno, sin embargo hay que reclamarlo, y sería el colmo reclamar que sea sensato, y hoy tenemos insensatos en el gobierno. Entonces, primero, un gobierno sensato, un gobierno austero y un gobierno serio, que tome medidas paso a paso, que reduzca la crispación, que ahí hay un rebote. Bueno, el ajuste que está haciendo Massa es como que agarrar a un gordo, un obeso, digamos, y decirle, en vez de pedirle que baje de peso con un régimen de comida sano y paulatino, cortar una pierna. Entonces rápidamente baja de peso, pero está peor que antes, porque encima no puede caminar y tiene toda la grasa. Es lo que está haciendo Massa, dejar la grasa, como dijo Carlos, y cortar el músculo. Entonces va a ser más difícil todavía, está distorsionando más aún el presupuesto, aunque tal vez llegue a reducir el déficit, pero a lo bestia y cortando donde no hay que cortar. Bueno, realmente no es envidiable el rol que le toca al próximo gobierno. No creo que sea para que no convenga ganar, porque lo de cuanto peor mejor ya está experimentado y sabemos a dónde nos lleva, pero realmente el espacio para ser muy optimista no es grande, ¿no? Pero, otra vez, creo que seriedad, austeridad y sensatez, y paso a paso ir bajando la crispación, reducir el déficit fiscal, eliminar el gasto inútil, como creo que Eduardo Jacob se va a poner contento con esa frase, y bueno, eso permite ir reduciendo la inflación, permite ir mejorando la situación general, que vuelva a voluntad de cierta inversión, y no hay milagros, mucho trabajo y calma sobre todo. Gracias, Horacio. Alejandro. Sí, algunas cuestiones retomó Carlos y también Facundo ahora de lo que quería decir, pero yo pensaba en las próximas elecciones se cumplen no solo 40 años de la reinstauración democrática, sino 20 años de la asunción de Kirchner, ¿no? Es decir, que van a ser unas elecciones con aniversarios particulares para evaluar lo que logramos y lo que no logramos. Ahora, yo pensaba todas las situaciones de frustración que tenemos. Me parece que hay una que es lo que creímos que podríamos haber sido y lo que somos, que muchas veces me parece que saca de perspectiva también una situación comparativa con una región muy, muy compleja, ¿no? Porque si uno toma no solo Sudamérica, sino el estado de los estados desde México para abajo, la situación de toda la región no es muy halagüeña. La cuestión que sí tenemos nosotros es un deterioro permanente de una situación que creímos que podríamos haber sido diferentes, de un barrio que tiene enormes dificultades en todos los aspectos que nosotros tenemos y que nosotros hemos involucionado, y eso genera una situación muy decepcionante, pero que me parece que a veces hace perder de vista, digamos, ciertas comparaciones con sistemas políticos, corrupción, eficacia, de todos los países, e incluso ahí no solo Brasil, sino también México, ¿no? Incluso pensando en lo que decía Luis Rapaport en términos de la capacidad de todos esos estados para poder instaurar un cierto orden y ser eficiente frente a poderes criminales y a los poderes, digamos, del narcotráfico. Entonces, me parece que ahí, incluso pensando en lo que hemos logrado y no logrado, las próximas elecciones implican de alguna forma. Creo que he perdido. Ay, no sé si se me escucha porque veo. Se te escucha bien, se te escucha bien.
Y me parece que vale la pena poner ese contexto, ¿no? En la discusión y las posibilidades que más allá de si uno es optimista o pesimista, en definitiva creo que todos hacemos una apuesta y una apuesta a estar mejor, y creo obviamente el sistema político ahí tiene que plantear una suerte de retórica y de ilusión, digamos, si no, no tiene sentido tampoco. Ahora, ahí, un poco Carlos también lo nombró, me parece que también hay que plantear la situación de Argentina, no tanto en cuanto a lo iluminado o no de la élite, sino de cómo cada élite de alguna forma interpretó los juegos de cada tiempo que le tocó en el orden internacional. Ahí, pensando en lo que también planteaba Carlos con el FMI. Yo creo que el FMI lo que no quiere es volver a ser el que empuje a la Argentina a un caos, y creo que lo hace bien. Creo que también a nadie le sirve que un país que en definitiva estratégicamente tiene algunos recursos importantes como agua, energía, litio, y que en este nuevo orden se juega una situación, bueno, de alguna manera también creo que Massa ahí está jugando astutamente ese lugar, y creo que en definitiva también importa cómo el sistema político y el nuevo gobierno interprete qué lugar va a jugar en ese orden. Entonces, me parece que eso a algunos les da como mucha esperanza de que llegado el gobierno va a contar con ese viento a favor. Tal vez es un exceso, pero me parece que está contando en las expectativas de todos aquellos que aspiran a gobernar. Y creo que las expectativas bajas son, bueno, creo que, digamos, el problema es cómo se llega a esa nueva elección con un problema que creo que comparte todo el sistema político, es qué hace con Alberto Fernández. Es decir, yo creo que en ese sentido la decepción de todos, incluso de Cristina, es cómo sostienen esta situación hasta una nueva elección. El tema de si es constitucional o no el adelantamiento, Tito, yo ahí te quería preguntar, ahí lo que se especulaba es que, digamos, la ley que implica la caída de las PASO podría también plantear de una manera constitucional el adelantamiento, pero no lo tengo claro, por lo cual te quería preguntar, o si alguien tiene claro si eso es factible o no. Gracias, Alejandro. Alguien, no sé si Tito o alguno quiere responder, tenemos 5 minutos para ir cerrando. Sobre eso creo que hay varios que están bien informados. Me parece que yo estoy bien informado. Eso depende de la ley de acefalía. Ahora, la ley de acefalía depende directamente de la Constitución. No puede decir algo que no sea constitucional. Y entonces, si se corta, cae toda la línea sucesoria, ¿no? La cosa termina en el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Pero, como presidente de la Corte Suprema de Justicia en ejercicio del Poder Ejecutivo, hasta tanto la Asamblea Legislativa designe un presidente definitivo para terminar el mandato. Y no hay cómo acortar el tiempo. Eso depende de la Constitución. La ley de acefalía se adapta al formato constitucional. Entonces, no creo que la Corte Suprema, por ejemplo, pueda avalar como constitucional un artilugio para acortar el mandato presidencial. De ninguna manera. Es mi opinión, no sé. Aquí hay otros, Marcos, gracias. Carlos mismo, no sé. Gracias, Tito. Ahí se anotó Carlos para agregar algo. Vamos, Carlos. Muy brevemente, entiendo que la elección dice que la Constitución dice que las elecciones son 2 meses antes de la conclusión del mandato, y la conclusión del mandato es el 10 de diciembre del 2023. Así que digo, ya se pueden hacer cosas. Lo de Duhalde, Kirchner fue una cosa legal y constitucionalmente rarísima y se hizo, ¿no? Pero digo, me parece que legalmente no se sostendría. No, pero lo que quería responder rápidamente, quiero enfatizar algo que dijo Facundo Suárez Lastra. A mí me parece que lo de la ejemplaridad de la política es súper central para el gobierno que venga.
Yo no sabía lo de que lo de Churchill era más bien dirigido a la clase política. No, eso no, yo no lo veo así, ¿eh? Lo de Churchill no lo veo así. Es Bueno, ambiguo, la retórica de Churchill es ambigua en un momento en que necesitaba hacerlo, ¿no? Bueno, está bien, pero no interpretemos a Churchill, pero bueno, digamos, si Churchill lo hubiera dicho para la clase política, me hubiera parecido. Me parece que en esto de que yo enfatizo el pesimismo, mi escaso contacto con el mundo de la política es que no predomina una sensación de urgencia de los problemas, en parte por algo sociológico. La política en general, como quienes estamos acá, no vivimos tan mal. Me parece que la mayor parte de nosotros, los académicos, políticos, periodistas, muchos en la ciudad de Buenos Aires, tenemos algún bienestar todavía, que ciertamente no es en la mayoría de los argentinos, y nos cuesta. Hay papers escritos sobre esto. La clase política tiende a estar un poco lejos de los problemas de la realidad, que cuando uno los ve en números no son tan acuciantes como cuando uno los sufre, ¿no? Entonces me parece que bajar este mensaje aún al interior de la coalición, ¿no? De que, miren, no es este el momento para designar a todos los militantes no es este el momento para lujos, aunque sean simbólicos y no muevan el amperímetro fiscal, ¿no? Porque además, y con esto concluyo, las fuerzas como Juntos por el Cambio pagan esas cosas mucho más que el peronismo. O sea, esto es una ley y regla que espero que se entienda bien. O sea, De la Rúa pagó las coimas del Senado, aunque todos los coimados eran peronistas, casi todos, mucho más de lo que le hubiera pagado Menem, o lo que pagó Menem, ¿no? Porque son electorados diferentes, ¿no? Entonces, no hay el discurso de, bueno, pero estas cosas pasan, todo el mundo designa militantes, todo el mundo pone sus familiares en el gobierno, todo el mundo cruza las fronteras de un distrito para ser capitán en el otro distrito. Sí, pero a Cambiemos le pega mucho más que al peronismo eso. Y entonces creo que eso es estructural. Y entonces hay dos cosas estructurales. El electorado reclama esas cosas, en buena parte los vota porque es un partido de las reglas de las instituciones y de la República. Y segundo, en las condiciones de altos sacrificios que va a requerir el 2023, me parece que es especialmente importante esa ejemplaridad que mencionaba Facundo. Carlos, muchas gracias. Bueno, estamos ahí terminando. No sé si Ricardo querés agregar algo. Ricardo Mazzorín. La escuché. Sí, gracias. De nada. Algunas breves reflexiones. La primera es que, sobre el tema de las expectativas. Todo cambio de gobierno es un cambio que lleva a que las expectativas aumenten. Cuando el oficialismo pierde es castigado y las expectativas que abre el nuevo gobierno son muy altas para la sociedad. En esto hay que tener cuidado. La sociedad espera que el nuevo gobierno resuelva los problemas que el viejo dejó con muy pocos costos y que la situación mejore rápidamente. Por eso, el tema de las expectativas no es un tema menor. La segunda reflexión es: el ajuste ya está hecho. Es decir, está hecho en términos de una caída en términos reales de los ingresos de la sociedad. Eso es relativo, porque el problema que se va a plantear es que el nuevo gobierno va a requerir lidiar con tres problemas que son la inflación, lo cual lo va a llevar necesariamente a un programa de estabilización. O sea, es imposible que el gobierno que llegue al poder, el partido que llegue al poder, no intente rápidamente lanzar un programa de estabilización. Porque eso tiene que ver con las expectativas de la sociedad, de que el gobierno que llega va a lograr lidiar con este problema que tiene que ver con los ingresos reales de la sociedad, por un lado. El otro problema con el que va a tener que lidiar es el tema de la deuda que queda, aunque sea en pesos. Es decir, de la mano de un programa de estabilización va a tener que hacer algo para reestructurar esa deuda, porque es impagable esa deuda en los términos que está concebida, lo cual va a enfrentar alguna resistencia. ¿Qué te pasó? No sé.
alguien. Bueno, ahí está. El tercer problema va a ser que el gobierno que llega, si quiere hacer sustentable un programa macroeconómico de estabilización a largo plazo, va a tener que, de alguna manera, abordar algunas reformas que son reformas claves de la economía, que va a encontrar enormes resistencias en el mundo económico corporativo. Es decir, yo recuerdo siempre la frase de Roca, ¿no? Una cosa es lo que te digo en público y otra cosa es lo que yo voy a hacer en privado. O sea, las reformas que un programa macroeconómico necesita para ser sustentable en el tiempo, como lo han demostrado experiencias de otros países, son reformas que tienen costos de corto plazo y beneficios en el largo plazo. Y eso es difícil de administrar, sobre todo si lo que vamos a tener enfrente es al peronismo, al kirchnerismo, lo que llamemos, y las organizaciones corporativas que maneja. Los sindicatos obviamente van a oponerse a reformas que impliquen pérdida de poder. Por ejemplo, para poner un ejemplo sencillo, una reforma del sistema de salud requiere tocar algunos privilegios, entre ellos, por ejemplo, las obras sociales sindicales, que son una fuente de poder otorgada por Onganía cuando tenía en su cabeza un esquema corporativo de gobierno. Yo estaba en esa época en la Federación de Luz y Fuerza cuando esto se negoció, ¿correcto? Va a haber una enorme resistencia, porque esta es la caja más importante que manejan los sindicatos. Y esto es lo que le da poder y lo autonomiza, justamente. Cuando hablemos de reformas, más allá de si muy bueno era el perímetro fiscal, reformas al sistema previsional. Por ejemplo, los privilegios del sistema judicial. Va a haber una enorme resistencia y enorme riesgo para el partido gobernante. Cuando pensemos en la necesidad de la reforma previsional, que algo hay que hacer, esto no es sustentable. Ahí tenemos un enorme problema que son los derechos adquiridos. ¿Cómo se va a manejar eso? Y ya hubo una experiencia en Argentina de la reforma del sistema previsional, pero rápidamente el gobierno kirchnerista, cuando necesitó caja, lo reformuló. Eliminó las administradoras de fondos de pensiones y jubilaciones, se hizo de la caja que tenía esa administradora, tomó el fondo de estabilización y con eso el ANSES se ha manejado. Digo, la necesidad de que el partido que llega al poder tenga claro este tema me parece crucial. Porque si la idea es que, como lo escuché decir a Macri, ¿no? Que esto hay que arreglarlo rápidamente con un programa de shock inmediato. Me parece que eso no va a ser viable y va a reencontrar enormes resistencias. Esto requiere de una enorme paciencia y yo recuerdo siempre lo que hizo la Concertación chilena cuando heredó las reformas del gobierno de Pinochet. Tardó muchos años, gobernó 20 años, muchos años para reformar muchas de esas instituciones, porque necesitaba tiempo y convencer que era necesario reformar esas instituciones. Entonces me parece que acá se impone, de alguna manera, no quiero con esto abonar ningún pesimismo, pero sí se impone ser precavido y saber con qué vamos a lidiar. El peronismo en la oposición, no nos engañemos, la derrota no va a destruir al peronismo. Lo va a convertir al peronismo en una oposición durísima y férrea y le va a exigir al gobierno que llega que resuelva los problemas que él le dejó. Por lo cual tenemos que ser claros en algo que el gobierno de Macri no fue claro cuando llegó al poder, que es decir a la sociedad cuál es la verdadera situación en la que el gobierno asume, cuáles son los problemas que vamos a heredar y los costos que esto tiene en el corto plazo. Sabiendo que, diciéndole a esta sociedad que las reformas que haya que encarar, cuando se encare, tienen costos y beneficios, pero los beneficios están en un horizonte largo, la gente no percibe los beneficios, la gente lo que va a ver son
los costos, y esto es lo que va a haber que administrar en la transición. Por lo cual yo digo que inevitablemente la coalición Juntos por el Cambio tiene que competir y ganar, ese es el objetivo. El problema no es si tiene chances o no de ganar. El problema es si tiene claro que cuando gane los obstáculos que va a tener van a ser enormes para gobernar. Y que no alcanza con mayorías legislativas, porque los factores corporativos juegan en la vida política. Y con esos factores hay que saber negociar. Porque lo que se negocia con esos factores son los privilegios que tienen. Cuando uno se sienta con Roca, lo que Roca discute con uno es qué le vamos a quitar y qué le vamos a dar a cambio. O sea, Roca se sienta en una mesa a intercambiar algo. Va a ceder algo, pero a cambio de algo. Y esto no es fácil. La Argentina está llena de coaliciones defensivas. Los empresarios han establecido a lo largo del tiempo coaliciones con los sindicatos para mantener la economía cerrada, porque capturan rentas de la protección. Y cuando esta economía se abrió, muchos empresarios lo quisieron salir a vender sus empresas y irse. Porque el mundo competitivo no los atrae, porque este país ha sido muy generoso con muchos sectores empresarios. De hecho, el fracaso del mercado común es una prueba de esto. Nadie tenía interés en ir a un mercado común y ningún empresario que yo conozco tiene interés en que esta economía se abra. Ahora, esta economía hay que abrirla. Lo que pasa no lo podemos hacer un día para otro. Tenemos que saber negociar esto. Y me parece que esto requiere de una convicción de la coalición que gane el gobierno, de estos Juntos por el Cambio, de que el camino es largo y difícil y que es un camino que no alcanza con un solo periodo presidencial. Que se van a empezar a cometer algunas reformas que van a tener que seguir a lo largo del tiempo. Pero que para ser sustentables requieren de un fuerte apoyo, no solo ganar en la Cámara Legislativa porque tenemos mayoría a aprobar las leyes. Menem aprobó las leyes y después Kirchner tuvo mayoría legislativa y muchas de estas leyes las dieron vueltas. ¿Por qué? Porque la sociedad prestó consenso a eso. Prestó consenso porque hubo fracasos en algunas reformas y entonces la propuesta del kirchnerismo era que ese fracaso abonaba lo que estaban haciendo. Es el caso de las administradoras de fondos de pensiones y jubilados. Entonces me parece que hay que ser pesimista, como diría Gramsci, pesimismo de la inteligencia y el optimismo de la voluntad. Pero la voluntad va a requerir actores con mucha capacidad de negociación. La negociación es un arte muy complejo, todos lo sabemos. Y negociar con los factores corporativos no es un tema muy sencillo. Entonces, digo, abono cierto pesimismo que hay. Creo que el ajuste no está hecho, creo que hay una tarea por delante muy dura, pero creo que la oposición lo que no está dando cuenta en su discurso, yo creo que la oposición es muy optimista. Macri es optimista, cree que va a resolver esto con un shock. Creo que Larreta es más sensato, pero cree que con el 70% de los votos resuelve el problema. Y yo lo que creo es que lo que hay que tener claro y decirle a esta sociedad que el escenario que se abre, si se ganan las elecciones, es un escenario muy complejo que va a requerir enormes esfuerzos, que requiere de transformaciones que llevan tiempo y tienen costos, y que la Argentina no tiene futuro si no se acomete esta tarea, y nada más que esto. Cierro acá. Gracias, Ricardo. Bueno, son las 9:11, si les parece. Le agradecemos muchísimo a Carlos, a Tito, a Armando Caro Figueroa por el documento que había preparado y a Facundo Suárez Lastra que nos vino a acompañar para tratar de esclarecer este tema. Ahora podemos abrir los micrófonos para aplaudir. ¿Sí? Bueno, gracias, muchas gracias a todos.